Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, ya dentro de la presente clase, nosotros vamos a ir resolviendo lo que es el cuestionario para el examen final. Sí, en el apartado de la tarea 4, unidad 5, en la asignatura de historia, ya encontrarán ustedes publicado el cuestionario resuelto para que nada más lo puedan descargar y lo puedan estudiar. Como esta normativa, ya esta autorización de los cuestionarios se nos hizo el día de hoy, el cuestionario que debe ser resuelto en lo que es en la asignatura de emprendimiento y de gestión, como ustedes saben, tuvimos el día de ayer, ya lo voy a subir al apartado de la tarea 4 de la unidad 5 del día de ayer. ¿Sí? Eso ya lo voy a subir en ese apartado para que no exista inconveniente y el cuestionario resuelto de igual manera para que nuevamente puedan descargarlo y puedan estudiarlo, porque como les digo, esto del cuestionario nos avisaron el día de hoy, entonces ayer tuvimos nosotros clases y por ende ya no pudimos resolver el cuestionario en esa hora. Entonces el cuestionario de emprendimiento y gestión ustedes ya lo van a encontrar en su plataforma. Bien, dentro de la presente clase, nosotros vamos a resolver lo que es el cuestionario de historia. Este cuestionario lleva un cúmulo de temáticas que hemos venido viendo a lo largo de la unidad y desde la unidad 1 hasta la unidad 5, que hemos venido estudiando constantemente, clase tras clase. Las temáticas más importantes son las que se han visto reflejadas dentro del cuestionario. Como ustedes saben, de acuerdo al cuestionario sale el examen final. Entonces, para que ustedes ya tengan un poquito ya la idea clara y no puedan tener mayores complicaciones al momento de resolver el examen. Vamos a ir empezando entonces. La pregunta número 1 nos dice, el trabajo es el proceso mediante el cual los seres humanos desarrollamos una actividad para transformar la naturaleza en que les permita satisfacer sus necesidades y sobrevivir. Esto habíamos visto desde la clase número 1, en donde íbamos viendo la evolución y el desarrollo que tiene la sociedad desde sus inicios, desde la etapa base, ¿sí? Entendemos que principalmente el trabajo, se le considera trabajo a la actividad que los seres humanos desarrollan en sus inicios, porque buscan transformarle a la naturaleza en alimentos y en artefactos. ¿Por qué alimentos? Porque lógicamente para poder vivir, para poder desenvolverse en su cotidianidad, para poder desarrollarse correctamente en todos los espacios con los que ellos estaban enfrentándose, necesitaban alimento, porque es una necesidad básica, porque es un elemento fundamental que requiere el ser humano para poder sobrevivir, para poder vivir. Entonces principalmente transformaban la naturaleza en alimento. ¿Por qué? Porque quizá cazaban animales, quizá utilizaban los vegetales que les ofrecía la naturaleza para alimentarse. Y por otro lado, en artefactos. ¿Por qué en artefactos? Porque a su vez, con los elementos y las herramientas que iban encontrándose en la naturaleza, iban creando armas, iban creando quizá lugares para esconderse, iban creando sus viviendas, iban creando también diferentes herramientas para cocinar los alimentos, ya lógicamente esto de acuerdo al desarrollo que va teniendo la sociedad. Pero como tal, en el momento de que los primeros seres humanos buscaban satisfacer las primeras necesidades, es que transformaron la naturaleza en lo que es alimentos y en artefactos que les permitían desarrollar su vida dentro de la supervivencia. Sí, entonces en la pregunta número 1, la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta número 2, que nos dice, en las sociedades paleolíticas, la cooperación y el trabajo colectivo que se hacía mediante la caza y la recolección aseguraron la adaptación al entorno, supervivencia de la especie humana, la caza y la pesca o una producción efectiva de la economía. Lógicamente sabemos que la cooperación y el trabajo colectivo
siempre estaba enfocado en buscar la supervivencia de la especie humana. Esto es algo importante que nosotros debemos desarrollar y es que las primeras sociedades nunca se desenvolvieron en un ambiente de envidia o en un ambiente de individualismo o de egoísmo. Este tipo de sentimientos se fueron desarrollando posterior a la evolución como tal que tuvo la sociedad. Una vez que la sociedad evoluciona y empieza a entender lo que es la propiedad privada, empieza a entender lo que es ya el diferente, las diferentes formas de pensamiento, los diferentes grupos sociales, las divisiones sociales, es que como tal la sociedad empieza a irse ya por otros caminos, empieza a buscar un poco más la individualidad, el sobrevivir uno mismo, el preocuparse por uno mismo. Pero esto era muy diferente dentro de las primeras sociedades, debido a que las primeras sociedades estaban basadas principalmente en buscar la supervivencia de la especie humana. ¿Sí? No tenían otra finalidad que salvaguardar el bienestar de todos. Todos trabajaban en conjunto, ¿para qué? Para buscar alimento. Todos trabajaban en conjunto para buscar refugio. Todos trabajaban en conjunto para poder protegerse de los diferentes fenómenos naturales a los cuales ni siquiera entendían bien, con los cuales ni siquiera estaban acostumbrados. Sí, todo esto permitió que dentro de las primeras sociedades, que son las sociedades paleolíticas, esta cooperación se basó en salvaguardar la supervivencia de la especie humana. ¿Sí? Esto era básico, esto era lo principal y lo fundamental que se necesitaba para desarrollar a estas sociedades. La pregunta número 3 nos dice que hay que completar. La opción A tiene que ver con la pregunta número 1, que nos dice, el trabajo es el proceso mediante el cual los seres humanos desarrollamos una actividad para transformar la naturaleza en alimentos y artefactos que les permitan satisfacer sus necesidades y sobrevivir. ¿Sí? Tiene que ver directamente con la pregunta número 1. La opción B nos dice, cuyo nombre significa país de en medio, es un extenso país que se encuentra en el centro-este de Asia. A este tipo de significación se le da al país de China. ¿Sí? China generalmente se le conoce como país de en medio. ¿Sí? Entonces entendemos que esta conceptualización va directamente relacionado con la terminología de China. La opción C nos dice, en Egipto las disfrutaron de cierta autonomía jurídica y económica. Egipto fue una sociedad muy desarrollada, muy evolucionada, que permitió que las mujeres tengan y disfruten cierta autonomía. Mucho más sabiendo el espacio, la contemporaneidad, el contexto cultural al cual se estaba acostumbrado dentro de esta época, ¿sí? Era una época bastante machista, una época bastante clasista, una época en la cual las mujeres ni siquiera podían tener un gramo de importancia en los quehaceres cotidianos, en hechos sociales, en diferentes culturas, pero Egipto fue un lugar donde las mujeres tuvieron cierta libertad y se les consideraba como personas muy inteligentes, personas sabias, personas que iban a ayudar de cierta manera a la evolución de la sociedad como tal. La opción D nos dice, la agricultura era de subsistencia, es decir, se producía para el consumo de su familia y era poco lo que se compraba o vendía. La agricultura, hablándolo ya desde el punto de vista del ámbito agricultor, desde el ámbito del paleolítico, entendemos que la agricultura no era más que una funcionalidad que se le dio a la naturaleza para poder adquirir sus beneficios. Sí, esto era la agricultura. Cuando la agricultura se logra
descubrir, prácticamente el ser humano da un paso gigante a la evolución de la sociedad. Recordemos que uno de los descubrimientos más importantes que hace el ser humano es la agricultura, porque la agricultura es la que le permite al ser humano entender su entorno, utilizar su entorno y aprovechar los beneficios que le daba su entorno, que le daba su tierra, que le daba su naturaleza. Entonces, dentro de estos beneficios estaba que la tierra le permitía al ser humano sustentarse para su consumo propio. Posterior a ello, ya con muchos años de evolución, con muchos años de procesos, diferentes procesos sociales que tuvo que seguir el hombre, se entiende que la agricultura puede llegar a ser utilizada como un medio de intercambio, como un medio de comercio, como un medio de ya obtener beneficios cierta manera económico o beneficios también a agricultores por parte de otras sociedades. Pero en sus inicios, en sus puntos principales, la agricultura era utilizada para el autoconsumo, es decir, yo cosechaba, yo sembraba para cubrir las necesidades de mi familia, para cubrir las necesidades de mi clan, de mi sociedad, porque seguíamos hablando de esta cooperación que tenían las sociedades, de este trabajo en grupo, de este trabajo en conjunto, que esto se buscaba como tal la superación de la sociedad. Si una sociedad se superaba, pues entonces se iba a tener como tal éxito dentro de los diferentes procesos, dentro de las diferentes situaciones. ¿Sí? La pregunta número 4 nos dice, la agricultura permitió a las sociedades aprovechar mejor el tiempo, el espacio y la energía. A este proceso se le conoce como producción de cultivos, producción de alicientes, producción de excedentes o producción de procedentes. A esto se le conoce como la producción de excedentes. ¿Por qué le conocemos como producción de excedentes? ¿O qué es un excedente? Un excedente es todo esto que nosotros tenemos en demasía. Es decir, si yo necesito para mi familia 6 panes y yo compré 10 panes, sé que 6 panes es lo que necesito. Mi excedente es 4 panes. ¿Sí? Y tengo que ver cómo puedo utilizar este excedente. Si quizá este excedente me va a servir a mí para poder cubrir el desayuno del día de mañana, ya no necesitaría 6 panes, solamente me faltarían 2. O si con esto puedo quizá utilizarlos para otra receta que deseo hacer el día de mañana o que puedo utilizarlo para cumplir otra necesidad. Este excedente me sirve a mí para poder utilizarlo de cierta manera en cubrir otras necesidades. Estas otras necesidades que se ven directamente reflejadas por la naturaleza humana, por la naturaleza de estas sociedades como tal que vivían dentro de la supervivencia. La agricultura le da la facilidad al ser humano de que un momento que ya él entendió todo el proceso a seguir de la agricultura, que comprendió cómo trabajar la tierra, comprendió cómo cultivar su propio alimento, lógicamente este alimento estaba siendo producido en demasía. Es decir, si se necesitaban 2 saquillos de arroz para sustentar las necesidades del clan y la tierra les daba el beneficio de darles 5 saquillos de arroz, estos 3 saquillos que tenían extras les servían como un excedente. Este excedente podía guardarse para quizá algún momento de necesidad, quizá para algún momento en el cual la tierra no estaba produciendo tanto o existía algún fenómeno natural que no les permitía poder tener este alimento, ya se tenía este guardado. Es como cuando nosotros tenemos un ahorro, ¿sí? Eso es un excedente, tener un ahorro. A la naturaleza como tal o a la agricultura se le daba este tipo de conceptualizaciones de producción de excedentes porque era lo que la tierra le permitía tener de más, pero esto de más le permitía o para ser guardado o también a su vez para poder crear algún tipo de intercambio. Este intercambio que le favorecía quizá cuando se realizaban estos intercambios entre diferentes sociedades. Por ejemplo, una sociedad en específico cosechaba arroz
la otra sociedad cosechaba cebolla, la otra cosechaba papas, pero en cada sociedad no se podía producir otro producto. ¿Por qué? Porque la tierra no lo permitía, porque las temporalidades o diferentes situaciones que podían llegarse a suscitar. ¿Qué se hacía? Como yo tengo arroz y tú tienes papas, yo ahora necesito papas y tú necesitas arroz, creamos este intercambio. Yo te ofrezco este producto para a cambio del producto que tú tienes para poder yo satisfacer las necesidades de mi familia y de mi clan. Ojo, este intercambio que se hacía entre productos excedentes tenía que ser por productos del mismo valor. Yo no podía esperar cambiar quizá un saquillo de arroz por una libra de papas. ¿Por qué? Porque tenía que el intercambio ser justo e igualitario, ¿sí? Por productos, por elementos que tenían el mismo valor. Entonces, como tal, la agricultura no solamente le sirvió al ser humano para alimentarse ya, la agricultura le abrió muchas puertas al ser humano para poder desenvolverse ya dentro de una sociedad en la cual ya empezaba a crear este tipo de comercio, porque al momento de cambiar los productos por cumplir otras necesidades, ya se estaba creando este trueque, se estaba creando como tal un ámbito o una costumbre que se tiene en el comercio. Cuando yo le vendo algo a una persona y esta persona me paga el valor que merece el producto o el servicio, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un comercio, estoy creando un intercambio, una transferencia de bienes. Y lo mismo se hacía en este caso. Y por ello, el ser humano incluso muchas de las ocasiones, sin darse cuenta de las actividades que estaba realizando, de los beneficios que estaba obteniendo, creaba como tal este intercambio. Y eso le permitió la producción de excedentes. Todo lo que tenía en demasía podía utilizarlos, como les digo, de ahorro cuando lo necesitaba, o si no, por otro lado, para intercambiar por productos que no se producían como tal en el territorio de ciertas sociedades. La pregunta número 5 me dice, la actividad en la que los varones ejercieron el poder absoluto se denomina legislación, patriarcado, dominación o matriarcado. Esto es básico, se conoce como el patriarcado. El patriarcado era el elemento principal que se desarrollaba en las sociedades antiguas. Viene de la mano con lo que hablábamos en la pregunta anterior, donde la mujer no tenía mayor participación en los diferentes sucesos y actividades sociales. El hombre era quien tenía el mando de la familia, el hombre era quien participaba en las actividades sociales, en las actividades políticas, en las actividades económicas. El hombre era el encargado de satisfacer y cuidar las necesidades de la familia, quien salía a cazar, quien conseguía el alimento. A la mujer generalmente se le daban los roles un poco más sencillos en este caso que se le daba, el rol a la mujer era de impartir la cultura, de precautelar que toda la sociedad esté bien, todo el clan se encuentre bien, cuidar enfermedades, ¿sí? Como tal, no se le daba roles con tanta importancia a la mujer. Y por ello es que a todas estas actividades, de estos contextos sociales en el cual el hombre era el protagonista de la mayoría de actividades cotidianas, se le considera como patriarcado. La pregunta número 6 nos dice, el arquetipo de institución familiar, política y religiosa es Isaac, Noé, Abraham o Goliat. Esto es algo que vemos ya reflejado en los textos cuando entramos a estudiar todos estos hechos ya acerca del judaísmo, acerca de la religión cristiana, de la influencia que tuvo esta religión, cómo fue también el escenario de muchos elementos bastante crueles, bastante negativos en lo que tiene que ver con la institución como tal religiosa, hablando desde el punto de vista del cristianismo. Y principalmente cuando se habla acerca del judaísmo, se habla de un personaje en específico que tiene mucha importancia, que es Abraham. Y se le dice que es el arquetipo de institución familiar, política y religiosa. ¿Por qué? Porque como tal es el ejemplo que pone la Biblia de un hombre que llevó a cabo bien sus roles como padre, sus roles dentro de la política y sus roles dentro del ámbito religioso. Entonces, al arquetipo o al hombre ejemplar como tal que le da la Biblia de cierta manera,
es a Abraham. La pregunta número 7 nos dice, Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Nos dice si la pregunta es verdadera o es falsa, pues la pregunta es verdadera. La palabra Mesopotamia no tiene mayor ciencia, no tiene mayor conceptualización más que entender qué significa tierra entre ríos. Sí, por ello es que Mesopotamia se consolidó por ser un territorio bastante próspero, bastante fértil, por el hecho de estar ubicado entre el río Tigris y el río Éufrates, y esto le permite tener una prosperidad agricultora, una prosperidad bastante buena para las sociedades que empezaron a desenvolverse dentro de este espacio geográfico. Entonces, sí, a Mesopotamia se le conoce como tierra entre ríos. La pregunta número 8 nos dice, las primeras ciudades se organizaron como pueblos aborígenes. ¿Esto es verdadero o es falso? La pregunta es falso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de primeras ciudades, no vamos a entender que son pueblos aborígenes. Los aborígenes se desarrollaron en pequeños clanes, en pequeños grupos que netamente buscaban la supervivencia, se movilizaban de un lugar a otro, cazaban animales, recolectaban alimento, no tenían como tal una institución que les facilite o que ya se estabilicen para poder considerarse algo más evolucionado. Como tal, una ciudad ya es un grupo urbano, ya es un grupo social, étnico, ya con instituciones políticas, con instituciones sociales, con instituciones económicas, con un proceso muy desarrollado, con un proceso ya más evolucionado. Entonces, lógicamente, ciudad y aborígenes no van a ir de la mano. No vamos a esperar que sean dos terminologías que vayan directamente relacionadas una con la otra. Entonces entendemos que la pregunta es falsa. La pregunta número 9 nos dice que hay que escribir en los espacios según corresponda al término del cual nosotros estamos hablando. Tenemos tres conceptualizaciones básicas y hay que identificar los términos a cuál se refiere. Cuando hablamos de acueductos, cuando hablamos de comercio y cuando hablamos de agricultura. Nos dice el primer concepto. Es la actividad donde los productos que se cultivaban en los latifundios se destinaban a abastecer a las ciudades. Entendemos que es el comercio. El comercio es la actividad base para el desarrollo económico de las primeras sociedades, de estos primeros grupos que ya empezaban a desarrollarse en un intercambio de productos, en un intercambio de servicios, en un intercambio como tal ya de diferentes producciones para cumplir las necesidades básicas. Entonces, a esto se le conoce como comercio. La conceptualización número 2 nos dice, los transportaban el agua hasta las ciudades a través de conductos subterráneos o bien de canalizaciones elevadas. Entendemos que son los acueductos. Estos acueductos como tal se consideran los primeros tipos de canalizaciones que se crearon. Y en base a este tipo de canalizaciones, nosotros utilizamos como tal en nuestra actualidad ya unas tuberías, unas canalizaciones ya mucho más estructuradas, mucho más desarrolladas al contexto actual, mucho más evolucionadas, que ya satisfacen las necesidades que tenemos como sociedad, las necesidades que tenemos ya como población. La tercera conceptualización nos dice, fue la base de la economía romana. En todas las tierras que los romanos conquistaron, introdujeron técnicas como el uso de arado y sistemas. Por ello entendemos que es la agricultura, porque nuevamente repito que la agricultura es esta actividad base para el desarrollo de múltiples sociedades. No se le puede dar como tal a una sola sociedad el origen de la agricultura, porque a su vez que se descubría en un lado, pues también se lo descubría en otro lado.
No existe como tal una cultura que se autoproclame la creadora de la agricultura porque se lo hizo en diferentes espacios, pero sí es una de los descubrimientos más importantes que pudo haber tenido el ser humano, porque como les decía, le permitió un desarrollo y una evolución bastante importante para sus contextos sociales. La pregunta número 10 nos dice, la religión mesopotámica no ofrecía la esperanza de una vida mejor tras la muerte, ni esperaba la resurrección, vida después de la muerte, la salvación o la inmortalidad. Hablamos de la inmortalidad. ¿Por qué es importante que destaquemos esto? Porque muchas de estas sociedades antiguas se caracterizaron por desarrollar una religión basada en la esperanza que le daban a la gente. Hay sociedades que se caracterizaban, por ejemplo, por decirle a las personas que no había nada más allá de la muerte, sino que es aquí en la tierra donde debemos realizar las cosas bien para poder, de cierta manera, obtener un bien de regreso. Otras culturas que decían que se debe realizar las cosas bien aquí en la tierra porque en la vida que hay más allá vamos a tener que prácticamente cosechar los frutos de haber hecho bien las cosas aquí en la tierra. Otras sociedades también ofrecían lo que era la inmortalidad, supuestamente, de que ninguna persona podía morir si es que tenía mucha fe en el ámbito religioso. En este caso, la religión mesopotámica no ofrecía nada de ello. No ofrecía que podía haber vida después de la muerte, no ofrecía que había cielo, que había infierno, mucho menos ofrecía la inmortalidad. Netamente decía que las personas deben tener una vida plena y una vida feliz en la tierra, porque posterior a ello ya no hay nada más y por ende se debe disfrutar y prácticamente hacer las cosas bien estando en la tierra. Sí, entonces, netamente la religión mesopotámica no ofrecía la inmortalidad. La pregunta número 11 nos dice que hay que unir según corresponda. Tenemos 4 civilizaciones: China, Egipto, India y Mesopotamia. Y hemos venido viendo en las anteriores preguntas un poquito de resumen de lo que son estas culturas. China se basaba principalmente, sus características principal es por haber creado el papel y la imprenta. Esto es algo básico, esto es algo directamente relacionado a un conocimiento general sobre la cultura. Egipto, por otro lado, habla de la creencia en la vida de ultratumba. Esto es lo que yo les hablaba, ¿sí? De acuerdo a la religión, por ejemplo. Egipto nos daba la creencia de que después de la muerte iba a existir una vida, ¿sí? Que la persona solamente empezaba, o sea, solamente terminaba el ciclo en esta tierra, pero después empezaba la vida en otro, quizá en una vida más allá, quizá en la reencarnación, lógicamente dependiendo de la forma de pensamiento de estas sociedades, pero ofrecía en la vida de ultratumba. Es por ello que en muchos de los entierros que realizaban este tipo de sociedades es que se les ponía a los muertos con diferentes productos, se les ponía con sus pertenencias más valiosas, se les enterraba con licores, con comida. Muchas de las ocasiones a personajes importantes se les enterraba con sus esposas. ¿Por qué? Porque se decía que tienen que seguir la vida después de la muerte, sí, que tienen que seguir con sus actividades cotidianas, con sus mismos elementos, con sus mismas características y continuar en la siguiente vida. India se caracterizó, por otro lado, por ser una sociedad de castas, ¿sí? India como tal tuvo la característica principal de ser una sociedad de castas. ¿Por qué era una sociedad de castas? Porque principalmente la India tiene esta división y esta estratificación social basada en el color de piel.
Una cosa es una sociedad estratificada por un elemento regulatorio social. Es decir, que si yo tengo dinero, pues entonces pertenezco a un grupo social con dinero. Es decir, estoy en la cúspide. Si no tengo dinero, pues soy de la clase social baja, o si soy trabajador y tengo un sueldo más o menos estable, pues soy de la clase social media. Pero en un caso de que yo consiga un buen empleo o empiece a tener dinero, puedo escalar en la clase social hasta consolidarme en una clase social alta, ¿sí? O a su vez, si pierdo dinero, puedo irme a una clase social baja. Eso significa una estratificación social. Puedo tranquilamente tener movilidad en los diferentes grupos sociales. Pero en una sociedad de castas es imposible, porque a la persona directamente se le da un lugar en la sociedad dependiendo del color de piel que tenga. En este caso, India tiene este tipo de división social en el que las personas están directamente relacionadas al color de piel con el que nacieron. Si tienen un color de piel negro, pues entonces están direccionados a ser del grupo social de esclavos, del grupo social más excluido de la sociedad. Pues si tienen, de acuerdo a la claridad del color de piel, pues van ubicándose en los diferentes espacios sociales, ¿sí? Y por otro lado, la Mesopotamia, que se caracterizó principalmente por los sigurat, que los sigurat son estos espacios de adoración que ellos crearon para sus deidades. De igual manera, aquí tenemos dos ejemplos acerca de lo que es una escritura cuneiforme y una escritura pictográfica. La escritura cuneiforme se caracterizó, como ustedes pueden ver en la imagen, por ser mucho más lineal, mucho más estricta, ¿sí? Mucho más organizada de cierta manera. Y la escritura pictográfica, tal y cual su nombre lo dice, ya tiene un poco más de gráficos. Sí, ya especifica un poco más actividades en base a diferentes figuras que se crean para la expresión y para dejar una huella o un legado dentro de la historia. La pregunta número 13 nos dice que las civilizaciones fluviales son las que se desarrollan alrededor de el mar, los ríos, las montañas o el desierto. Pues entendemos que si hablo de civilizaciones fluviales, sé que son las que se desarrollan alrededor de los ríos. Estas civilizaciones fluviales siempre se caracterizan por ser muy prósperas, por tener espacios muy fértiles dentro de la agricultura. Sí, es el beneficio que se le da por estar cerca de los ríos. Nuevamente acá tenemos la pregunta 14 que tiene que ver directamente con la pregunta número 11. Sí, aquí hay que identificar la respuesta correcta. Sí, que nos dice A, B, C o D, si es que la 1 va con la B, si es que la 2 va con la D, la 3 con la C y la 4 con la A, que va directamente relacionado de las 4 civilizaciones con los elementos característicos de las mismas, que ya habíamos explicado en la pregunta 12. La pregunta número 15 nos dice, selecciona de la siguiente lista qué transforma el trabajo para satisfacer las necesidades humanas. Es la misma pregunta de la pregunta 1, pero cambiado de sentido. Nos dice, ¿qué es lo que utiliza el ser humano para transformar? Pues entendemos que ya arriba habíamos estudiado qué es la naturaleza. La naturaleza es lo que usa el ser humano para transformarlo, para adaptarlo a su contexto, para utilizarlo en satisfacer sus necesidades. El ser humano desde sus inicios, desde los primeros desarrollos sociales, utilizó la naturaleza, pues la naturaleza es la que le ha permitido hasta el día de hoy obtener beneficios, utilizar espacios geográficos, utilizar elementos de propios de la naturaleza para transformarlos en diferentes herramientas que le permiten cumplir con sus actividades cotidianas. Entonces entendemos que la naturaleza es lo que le permite al ser humano transformar para cumplir sus necesidades básicas. Nos dice, como una de las siguientes opciones completa la afirmación.
El matriarcado fue, si el patriarcado entendíamos que era el poder absoluto del hombre, el matriarcado lógicamente entenderemos que es un modo de organización igualitario con un papel central en la mujer. Ojo, el patriarcado siempre ha buscado la supremacía del hombre. Por otro lado, el matriarcado no es que busca que la mujer sea la autoridad y que la mujer sea la suprema dentro de la sociedad. El matriarcado busca un sistema igualitario, tanto para hombres como para mujeres, pero está centrado en la mujer. No está centrado en la mujer para que la mujer lidere o para que la mujer se sienta más que el hombre, sino que está centrado en la mujer porque la mayoría de derechos que existen en la sociedad están netamente relacionados al beneficio del hombre. Entonces se necesita como tal un reglamento o una ley que permita que la mujer también tenga estos derechos. Y por eso es que el matriarcado se sienta, directamente se relacione con el buscar los beneficios para la mujer. La pregunta número 17 nos dice, la mujer siempre debe mostrarse de buen humor, conducir con habilidad los asuntos de la casa, cuidar esmeradamente los utensilios del menaje, proporcionar a su marido un grato bienestar con el menor gasto posible. Esto está escrito en el libro cuarto del Código de Manú. Sí, este tipo de texto demuestra que la antigua India era una sociedad poligámica, endogámica, matriarcal o patriarcal. Nuevamente les digo, de acuerdo al tema principal donde la mujer no tiene importancia y donde la mujer solamente servía como un accesorio o como un adorno del hombre, como alguien que le debería solucionar la vida al hombre, pues era un sistema patriarcal. Sí, y la India es un lugar donde las mujeres, pues, de cierta manera tienen este rol, ¿sí? La pregunta número 18 nos dice, según el texto anterior, ¿la mujer podía desarrollar libremente su personalidad? Pues lógicamente entendemos que no, por ende la respuesta es falso. El término poligamia se refiere a que los hombres podían tener una sola mujer. También entendemos que es falso. ¿Por qué? Porque poligámico se refiere a tener muchas mujeres. Monogámico se refiere a tener una sola pareja. Poligámico, varias parejas. En este caso, la poligamia es un hecho que se les daba la libertad a los hombres de poder tener varias mujeres. En este caso, la poligamia, entonces, no es que se refiere a una sola mujer, por ende, es falso. Nos dice la pregunta número 21. Con las siguientes opciones completa la afirmación de que el matriarcado fue, nuevamente vemos la pregunta de arriba, se repite que es un modo de organización social igualitario con un papel central en la mujer. La pregunta 22 nos dice, los antecedentes de la antigua Grecia se sitúan territorialmente en la isla ibérica, la isla amazónica, la isla cretense o la isla mesopotámica. Es en la isla cretense. La isla cretense es la base, es la cuna de la antigua Grecia, de donde se desarrolla todo la historia filosófica, la historia artística que se conoce como tal del desarrollo de Grecia. El primer valor que nos dice que manejaba la Hélade, que era la Hélade como tal, era la sociedad que se tenía dentro de Grecia. Se le conocía como tal al espacio, al conjunto de sociedades que prácticamente como nosotros decir un país, en la sociedad de Grecia se le conocía como Hélade. Y esta Hélade tenía diferentes principios y valores que caracterizaban como tal a la cotidianidad de la sociedad. En este caso, la más importante era la lengua, ¿sí? Por último, la pregunta 24, ustedes tienen preguntas de verdadero y falso que están relacionadas al resto de preguntas, ¿sí? No tiene mayor complicación el cuestionario y en la pregunta 25 nos dice que la religión mesopotámica se creó un código llamado el Código Hammurabi, ¿sí? Bien, chicos, esto es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Como saben, ya su cuestionario estará subido en la plataforma. Muchas gracias, una buena noche.